Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Yolimar Núñez, Gendy Cadenas, Jessy James, Marirosa Morelo y Ana Hernández. Nosotros les vamos a hablar sobre el rombo de Vedar como herramienta de análisis del desempeño organizacional. Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es Yolimar Núñez. El presente trabajo se basa en preceptos establecidos por la doctora Vedar en su diseño del rombo filosófico en relación al pensamiento gerencial como herramienta de análisis en el desempeño organizacional o gerencial. En este sentido es importante destacar los análisis de la dimensión ontológica, epistemológica, axiológica y praxeológica, permitiendo observar la complejidad que representa su estudio e implementación en el ámbito gerencial. La identificación de los retos a los que se enfrentan las organizaciones en el desempeño de sus gestiones, entre lo que se destaca el cambio del paradigma administrativo y cómo la inclusión de diversas disciplinas de las ciencias sociales influye en la racionalidad de la actividad humana. El trabajo aporta una comprensión de la gestión humanista organizacional desde las dimensiones que integran la filosofía de la administración y no desde las corrientes filosóficas que la nutren, teniendo como resultado la identificación de las disciplinas de las ciencias sociales, los valores y las prácticas que integran el estudio de la gestión humanista. Mi nombre es Jenny Carolina Cadenas, soy estudiante de doctorado y les voy a hablar de la praxeología en la gerencia. Definición de praxeología. La praxeología se entiende como un discurso construido después de una serie de reflexión sobre una práctica particular y significante, como un procedimiento de objetivación de la acción, como una teoría de la acción por el tiempo de análisis que realiza, pretende hacer que dicha praxis sea más consciente de su lenguaje, de su funcionamiento y de lo que en ella está en juego, sobre todo del proceso social en el cual el actor o practicante está implicado, y del proyecto de intervención que construye para cualificar dicho proceso. Todo esto con el fin de acrecentar su pertinencia y su eficacia liberadora. El objetivo principal de la praxeología. El objetivo principal de la praxeología es la elaboración, experimentación y validación de modelos de acción que sean útiles para la gestión de la praxis. Permite formalizar, validar y programar lo que generalmente se hace de modo espontáneo, intuitivo y empírico. Ahora bien, para lograrlo, el enfoque praxeológico que se sitúa en el cruce de la investigación teórica, de la investigación-acción, de la investigación aplicada e implicada, siendo además un método multireferencial y pluridisciplinario, supone 4 fases. Pero antes de entrar en la fase, es de resaltar que la praxeología se entiende como un discurso construido después de una serie de reflexiones sobre una práctica particular y significante, como un procedimiento de objetivación de la acción, como una teoría de la acción, por el tipo de análisis que realiza, pretende hacer que dicha praxis sea más consciente de su lenguaje, de su funcionamiento y de lo que en ella está en juego, sobre todo del proceso social en el cual el actor o practicante está implicado, y del proyecto de intervención que construye para cualificar dicho proceso. Todo es con el fin de acrecentar su pertinencia y su eficacia liberadora. Ella es el resultado entonces de un análisis empírico y de un discurso crítico. La praxeología designa desde el principio una reflexión práctica sobre los principios de la acción humana y de sus técnicas, pero busca igualmente los principios generales y la metodología adecuada para una acción eficaz y pertinente. Bueno, entre los objetivos principales se pueden observar 4 fases. Primera fase, la fase del ver. Esta es una fase de exploración y de análisis que responde a la pregunta ¿qué sucede? Etapa fundamentalmente cognitiva, donde el profesional praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica profesional, tratando de comprender su problemática y de sensibilizarse frente a ella. Esta primera etapa, la observación condiciona el conjunto de procesos. Es pues la fase empírica o experimental, según sea que nos encontramos ante una práctica espontánea e intuitiva,
o al contrario, ante una praxis claramente pensada y controlada en su desarrollo. Retomando los datos, se trata de establecer una problemática que por una parte supone que la práctica tal como es ejercida puede mejorarse y por otra parte exige una comprensión, una segunda mirada, que no aparece espontáneamente y que implica un segundo momento. Las preguntas planteadas al observar se resumen así: ¿quién hace qué? ¿Por quién lo hace? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo y por qué lo hace? Si bien el objetivo praxeológico es el mismo en los dos casos, a saber, construir saberes y modelos de acción transferibles, las dificultades a que se verá enfrentado el profesional praxeólogo y los métodos de comprensión que deberá adoptar no van a ser los mismos. En el caso de las prácticas espontáneas e intuitivas, las más frecuentes tendrán que interactuar con prácticas que no puedan fácilmente elaborar la racionalidad de una acción que ellos no han construido formalmente. Su trabajo será entonces, y a la vez, descriptivo, intuitivo, interpretativo, es decir, comparable al del etnógrafo que investiga detrás de las prácticas el sentido oculto que los actores mismos no alcanzan a producir. Tenemos una segunda fase, la fase de juzgar. Esta es la fase que responde a la pregunta ¿qué puedo hacer? Etapa fundamentalmente hermenéutica en la que el profesional praxeólogo examina otras formas de enfocar la problemática de la práctica, visualiza y juzga diversas teorías de modo que pueda comprenderlas, conforma un punto de vista propio y desarrolla la empatía requerida para participar y comprometerse con ella. Es la fase paradigmática, pues le corresponde formalizar, después de la observación, experimentación y la evaluación, que es la fase empírica o experimental, los paradigmas de la praxis, es decir, los modelos transferibles de acción que experimentan que otros practicantes las puedan analizar o realizar. A título de ejemplo, se pueden señalar algunos modelos de acción educativa que se han popularizado y transferido por todas las partes: la repetición, memorización como medio de aprendizaje, las pedagogías activas de Freire, las ciudadelas de los niños como experiencia de base de la ciudadanía y de la responsabilidad democrática, el análisis y el debate sobre las películas en los cineforos, la expresión libre y la creación colectiva en los talleres de teatro, etc. En todo caso, ningún modelo de acción es universal ni permite responder a la multiplicidad y complejidad de las situaciones educativas. De ahí la necesidad de buscar experiencias de enriquecer el potencial del saber hacer. Tenemos una tercera fase, la fase del actuar. La tercera fase del proceso praxeológico es la fase del actuar que responde a la pregunta ¿qué hacemos en concreto? Etapa fundamentalmente programática en la que el profesional praxeólogo construye en el tiempo y el espacio de la práctica la gestión finalizada y dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados por la experiencia y planteados como paradigmas operativos de la acción. En esta etapa la praxeología incluye y guía la praxis. El profesional praxeólogo se convierte en quien ilumina al practicante, sobre todo cuando él mismo es un practicante profesional. Se pasa entonces de la investigación experimental a la investigación práctica. Cuando se llega a este momento, se comprende que actuar no es únicamente la aplicación de políticas venidas de afuera. Un mejor conocimiento de sí mismo, del medio de los diversos actores, conduce a un rigor en la formulación, la planeación y la elaboración estratégica de la acción, que se desea al mismo tiempo eficiente y eficaz. Es así que el profesional praxeólogo buscará precisar bien los objetivos que le permitirán discernir mejor de los muchos núcleos de acción, los medios y las estrategias. Además se verá en la obligación a equiparse de una serie de herramientas que mejorarán su trabajo, por ejemplo, ciertas habilidades técnicas. Entre otras palabras, se pretende la operacionalización de un proceso de acción. Los objetivos generales son la eficiencia, es decir, el rendimiento y la eficacia, que serían los resultados, al servicio de una transformación real de la práctica. Se propone esta nueva intervención como un ajuste y razonamiento, teniendo en cuenta el procedimiento que se le ha seguido hasta ahora, después de observar la realidad de la práctica, que es la referencia a la experiencia, y planear un diagnóstico comprensivo de la misma, de una referencia a las disciplinas y una hermenéutica que permite aprender la función relevante de las prácticas. La fase cuarta
nos habla de la devolución creativa. Esta cuarta fase es la de la reflexión en la acción, etapa fundamentalmente prospectiva que responde a la pregunta ¿qué aprendemos de lo que hacemos? La prospectiva es una representación que pretende orientar el proyecto y la práctica del profesional praxiólogo, una representación donde el futuro es planteado a priori como un ideal. Tiene una función de sueño, de deseo, de anticipación. Ella pretende un actuar y nuevas vías de acción, un cambio y no una simple descripción de lo que va a pasar. En otras palabras, ella comprende una dimensión evaluativa desde otro futuro. La prospectiva pretende igualmente desplegar las posibilidades de la intervención previsible a mediano y largo plazo, retornar al corazón de la práctica, a su memoria y su promesa, al horizonte del sentido y la presencia de lo otro. Los actores sujetos están llamados a recentrarse sobre lo que hace vivir y los impulsa a comprometerse en una praxis responsable. La prospectiva está orientada a la utopía del tipo de sociedad, del hombre y de mujer y de la comunidad que la nueva intervención pretende realizar desde ya en su apertura al futuro. Esta utopía permanece anclada en lo real y pide una evaluación constante de las tareas a realizar en el tiempo y el espacio. Es la etapa en la que el profesional praxiólogo recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso para conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad de actuar y de su proyección futura. Incluso si la prospectiva no aparece metodológicamente sino al final, ella ha atravesado todo el proceso praxiológico. Se trata de un acto existencial autogenerador de teoría a partir de la experiencia que quiere ser sacado a la luz a través de un proceso mayéutico que le permita objetivar dicha experiencia, formalizarla, entre tanto así en el orden del discurso. Buenos días, mi nombre es Jessie James y les voy a hablar sobre la axiología en la gerencia. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Por eso es muy común que la axiología se le denomine filosofía de valores. La axiología comprende la ética y la moral, donde la ética se interesa por los principios generales de la conducta humana y tiene por objeto la teoría de la acción moral individual y colectiva, donde la moral trata sobre las costumbres, los hábitos y las reglas de conductas administradas y practicadas en una sociedad. Por lo tanto, la ética es la ciencia de la moral y la moral es el objeto de estudio de la ética. La moral es la filosofía normativa, mientras la ética es la filosofía práctica. Considero que la axiología viene a ser una de las herramientas más importantes a nivel gerencial, debido a que la administración centrada en la ética subraya que la buena calidad de un producto es más importante que terminarlo a tiempo preciso. Asimismo, fija normas de alta calidad para el trato con los empleados, basados en valores éticos morales, como la honestidad, la educación para con los demás, la sinceridad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad, la confianza, el respeto, entre muchos otros valores, haciendo que la organización tenga un buen ambiente de trabajo, logrando un excelente clima laboral y por ende alcanzando sus metas a corto y a largo plazo. La ontología en el desempeño organizacional o gerencial. La ontología representa el centro del proceso de acción debido a que está asociado al comportamiento del ser humano, elemento que muestra el lazo directo que existe entre el hacer y el ser. Tal como lo muestra la doctora Vedar, se puede observar que la ontología establece las relaciones consigo mismo, donde las personas definen su identidad y su ser. Por otro lado, se encuentra la relación para con los demás, donde se tienen relaciones sociales que destacan los afectos, amistades, lazos. También se tienen relaciones de contribución, participación, incluso de oposición o rebelión. La relación con la naturaleza
determina la manera que tiene un individuo de ubicarse en el universo que le rodea y su concepción de la realidad. Por otro lado, con la relación a lo inexplicable, está asociado a la actitud de cada persona ante los hechos trascendentales de la vida, tales como el amor, la muerte o el sufrimiento. Todos estos elementos que caracterizan el aspecto ontológico del rombo filosófico de la doctora Vedar están presentes en cualquier ámbito en que se vean involucrados los seres humanos. En resumen, la ontología se ocupa de la esencia de todo ser humano y como tal se ve involucrado en todos los aspectos de la vida, tanto personales como profesionales. Centrando la atención en lo profesional y trasladando al ámbito organizacional, específicamente lo relacionado con la gerencia, se tiene lo siguiente. El proceso de gestionar organizaciones, recursos, individuos y equipos de trabajo está asociado a coordinar las acciones del grupo de trabajo de modo que orienten al logro de las metas y objetivos de la organización. Tras un profundo estudio, está claro que un gerente cumple con 4 funciones fundamentales, las cuales se describen en términos de planear, organizar, dirigir y controlar. Para un gerente que cumpla a cabalidad con las 4 funciones fundamentales dentro de la organización, el mismo debe considerar diversos factores donde la personalidad, las competencias, la motivación y los valores del equipo de trabajo juegan un rol importante al momento de establecer la dinámica de trabajo. Es importante tomar en cuenta que el comprender las funciones de la gerencia conlleva a vislumbrar el trabajo al cual se enfrenta un gerente. Para lograr llevar a cabo una labor exitosa, entran en juego sus competencias, donde se destacan el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conducta que posee la persona. Y dichas competencias son características permanentes y son observables cuando realizan un trabajo. De lo anterior y bajo la perspectiva ontológica, es una mirada generativa orientada a la conciencia y a la acción que como una espiral en ascenso representan el despliegue del ser hacia contextos más humanos. A continuación se tienen las siguientes competencias gerenciales desde una mirada ontológica. Tenemos influir motivando, el cual es un conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas orientadas a guiar a los colaboradores hacia la creación de sentido, de la visión compartida y del poder de acción que habitan espacios de satisfacción y compromiso con las personas y las tareas. Además, se tiene gestionar conflictos, donde se ve en los conflictos un espacio para el crecimiento y la solución superadora del estado actual. Requiere claridad para coordinar acciones y generar redes alternativas de conversaciones entre los involucrados. Para el gerente, negociar contribuye a fortalecer el estado actual de compromiso y confianza para que los negociadores se muevan gradualmente en el continuum de las actitudes, donde tenemos negociación constructora de compromiso versus negociación constructora de confianza, además de gestionar la incertidumbre y las expectativas, consciente en la toma de decisiones en ambientes flexibles y cambiantes que retan al gerente a apropiarse del futuro desde el presente que fluye a alta velocidad y que genera expectativas en el equipo. El acompañar valorando está orientado a configurar un estilo de gerencia que contribuya a empoderar a los colaboradores a través del reconocimiento de su aporte y de la creación de una relación de mutuo aprendizaje dentro de los espacios conversacionales centrados en la acción y las posibilidades. Además de generar contextos, se dirige a fortalecer la percepción positiva del ambiente de trabajo, poniendo el foco en las posibilidades y la oportunidad, como modelar estilos de trabajo en los colaboradores. También se debe balancear la autonomía y la dependencia, el cual orienta el trabajo en equipo
y la relación sistémica entre el gerente y sus colaboradores. Por último, tenemos comunicar generativamente, que habilita al gerente para la coordinación y la interrelación con los colaboradores. En este sentido, la comunicación es generadora de espacios de intercambio y aprendizaje mutuo, superando así la mera transferencia de contenido o intercambio de información. Tras tomar en cuenta estas competencias, el gerente formará un equipo integrado y sólido que le permitirá alcanzar las metas propuestas en la organización. Cordial saludo. A continuación les voy a socializar sobre el uso de la epistemología en la gerencia. Para iniciar es importante que tengamos en cuenta que la epistemología es el mecanismo por excelencia para promover, fomentar y generar conocimiento en el marco de aportar al desarrollo social, económico, cultural, político, ambiental e intelectual del pensamiento científico. En este sentido, la epistemología es concebida como la ciencia que se ocupa de la génesis, su justificación para comprender los prodigios que versan sobre el comportamiento de la humanidad en un entorno de incertidumbre y de constantes transformaciones en la sociedad. Dinámica del conocimiento en la gerencia. En las sociedades actuales se observa una mayor exigencia para mantenerse en un nivel óptimo de productividad, que refleja la evolución no solo de las sociedades, sino de los esquemas organizacionales, de los sistemas de información y de su aplicación y adaptación a la realidad en todos los ámbitos de la vida humana. Todo esto requiere de un aprendizaje, actividad que es de por vida y que permitirá a las organizaciones adaptarse a los entornos cada vez más complejos, cambiantes e inciertos, donde las personas se agrupan, integran y comunican profundamente comprometidos con el proyecto que los une. La característica esencial del cambio es la aparición de un nuevo y emergente factor de la producción, que es el conocimiento. Este tiende a desplazar a la tierra, al capital y al trabajo. El principal desafío como consecuencia de ello es la productividad del trabajo intelectual y de los servicios. Para los gerentes, la dinámica del conocimiento presenta un gran reto. Cada organización tiene que construir la dirección del cambio dentro de su estructura, y esto significa que cada organización tiene que prepararse para abandonar todo lo que hace, es decir, requiere incorporar a la vida diaria la autosuperación continua. Cada organización tendrá que aprender a explotar su conocimiento, a desarrollarse y a proponerse nuevos retos en función de superarlos. Importancia de la epistemología en la gerencia. La reflexión epistemológica en el proceso mismo de la formación gerencial se analizará básicamente bajo un enfoque el cual refiere la aplicación de criterios epistemológicos que fundan y definen la naturaleza y alcance del enfoque transcompetitivo u holístico, en el cual, a diferencia de la competitividad, se intenta lograr una visión global de las cosas para poder ofrecer una esencia integral. La formación de los gerentes requiere entonces de la participación y actuación de criterios transdisciplinarios, aludiendo así a la actitud profesional mediante la cual se propicia la reflexión desde distintos puntos de vista, tal como la participación y cooperación de profesionales de diferentes disciplinas, para proporcionar al gerente conocimientos que le permitan responder a las necesidades de determinado momento, interactuando en los diversos equipos de trabajo y fortaleciendo a la organización mediante la confección de tejidos o redes de cooperación, teniendo como norte el alcance de los objetivos corporativos. En este sentido, se hace relevante una formación permanente producto de la ampliación de las fronteras del conocimiento, intercambiando el mismo, profundizando en dar respuesta a las exigencias presentes y futuras. Esa necesidad es una realidad continua de los gerentes de las organizaciones. De allí
que se amerita de un proceso de desarrollo gerencial constante como una técnica moderna de gestión dentro de un concepto diferente, cuya principal característica reside en la actuación integrada para visualizar la organización como unidad total en lugar de concebirla constituida por sectores independientes. Esta integración es posible al hacer énfasis en la combinación del desarrollo de las habilidades para dirigir la responsabilidad social y el impacto del cambio rápido e imprevisible con la racionalidad de los procesos tradicionales de organización, dominio tecnológico, productividad y creatividad. La combinación de estos elementos, es decir, la formación de la gerencia en una forma integral, constituye una garantía de que la organización va a tener una óptica más amplia para analizar los procesos tanto internos como externos. Es así entonces como este enfoque holístico incide en la obtención de los mejores resultados al proporcionar nuevas técnicas a la gerencia para el abordaje de la problemática existente y realizarlo en forma global y contextualizada. Epistemología gerencial. Tomando en cuenta lo previamente señalado y la importancia que representa contar en la dirección de las organizaciones con personas altamente capacitadas, hemos profundizado en diversas investigaciones que exponen cómo debe ser la formación gerencial a nivel epistemológico, para generar una conciencia y unas cualidades en el gerente que le permitan afrontar con éxito la realidad emergente tanto social como empresarial. En este sentido, el gerente como líder debe tener una formación acorde con ese cambiante, competitivo y complejo mundo que circunda a las organizaciones. Diversos autores e investigadores han manifestado cómo debería ser la formación. Seguidamente, en el cuadro número 1 se muestran los aspectos que se consideran relevantes. Al analizar los aspectos resumidos en el presente cuadro número 1, se observa una tendencia similar entre los autores, donde resaltan aspectos tales como la capacidad y habilidad que debe tener el gerente para establecer redes de interrelación, no solo con su personal, sino con grupos de interés externos, para aprovechar la apertura de nuevos negocios. Ser un estratega de empresa, no un administrador, al construir con su personal una visión holística y estratégica de su negocio. Manejar las tecnologías de la información y comunicación como elemento fundamental para vincularse y responder con celeridad y pertinencia a las demandas del contexto, tomando en cuenta la velocidad y rapidez con que avanza el conocimiento. Conducirse como líder informal, pues es un aspecto que contribuye a obtener la lealtad de los trabajadores para la construcción de una organización exitosa, en la búsqueda de nuevos caminos y cuestionando las tradiciones. Disposición para formarse continuamente, inquiriendo un perfil polivalente, transcompetitivo y multicultural. Sentir pasión por lo que hace. Estado psicoemocional proclive con el desarrollo y la generación de innovación creativa. Como último aspecto inferido del cuadro, pero no menos importante, es el conocimiento epistemológico y de las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que debe tener el gerente para que sea capaz de romper con las fronteras disciplinarias y de familiarizarse con una epistemología completa para el abordaje de los problemas que lo rodean. Asimismo, en el presente cuadro número 2 se muestran las perspectivas de investigación que, según estos autores, deben integrar la formación de los gerentes actuales. Se observa que los autores consultados presentan diferentes perspectivas investigativas que se deben tomar en cuenta en la formación gerencial. En su mayoría se ubican en la utilización de enfoques cualitativos para dar respuestas a las tendencias gerenciales. Dentro de estas cabe reseñar
Al analizar sus aportes se interpreta que Mujica en el año 2000 se soporta en la tesis de Morín al exponer que es necesario concientizar a los gerentes sobre la concreción de la complejidad en relación con la gestión de las organizaciones y que su conocimiento permitirá tener una visión más clara hacia dónde se deben orientar para que sus instituciones logren niveles adecuados de competitividad. Mujica, Hernández, al igual que Ibáñez y Castillo, coinciden al expresar que los gerentes deben formarse con una visión transdisciplinaria de la realidad. Ibáñez y Castillo consideran que la episteme siempre estará presente en el proceso de construcción, reconstrucción y formación de conceptos en la arqueología del saber, que conllevan a la conformación de las teorías. Estos asumen el concepto de una teoría de Martínez, donde se cita que una teoría es una construcción mental, simbólica, verbal o icónica de naturaleza conjetural o hipotética que obliga a pensar de un modo nuevo, al completar, integrar, unificar, sistemizar o interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. Estos autores exponen que esto obliga al hombre a pensar diferente en el proceso de generar un nuevo conocimiento, lo que implicaría que esa teoría puede resultar de combinar nuevas y antiguas teorías, así como de mezclar procesos y métodos. Un elemento más a esta discusión e importante a considerar es lo señalado por Hernández en el año 2005, es decir, el carácter holístico que todo gerente debe manejar ante los fenómenos y estudios organizacionales, ya que las fronteras han ido trascendiendo y con ella la combinación de distintas disciplinas en función de cada organización, las cuales responden a un contexto específico y los resultados variarán de acuerdo a cómo son interpretados y analizados, independientemente se aplique un modelo gerencial similar. De igual modo, Camejo en el año 2006 agrega otra perspectiva, aunque no contrapuesta a la ya señalada por Mujica y Hernández. Esta debe estar presente en la formación de los gerentes, como es la epistemología constructivista. Sostiene que el aprendizaje humano es una construcción interior, afirmación que niega la objetividad en sí misma, pues el conocimiento es una interpretación, una construcción mental, siendo imposible aislar al investigador de lo investigado. Otro aporte fundamental es lo expresado por los autores Hernández, Fernández y Batista, quienes plantean en su obra el enfoque de dos etapas según el cual en una misma investigación se puede aplicar primero un enfoque y después el otro, el cualitativo y el cuantitativo, de forma casi independiente, y en cada etapa se siguen las técnicas correspondientes a cada enfoque. Asimismo argumentan que uno precede al otro y los resultados se presentan de manera independiente o en un solo informe. Por su parte, Sayan, para abordar los elementos fundamentales de su investigación como son la planificación estratégica y la eficacia organizativa, admite que deben ser concebidos tanto desde un punto de vista positivista como fenomenológico. Argumenta que es sencillo definir la planificación estratégica desde la visión positivista, pues se trataría de un objeto con existencia real y unas cualidades bien definidas. Y por último, pero no menos importante, está lo señalado por Gómez en el año 1998, quien realizó una investigación en la cual se tomó en cuenta algunos aspectos de las perspectivas funcionalista, estructuralista y de la dialéctica, en función, obviamente, de la utilidad que ofrecen sus marcos de interpretación del mundo y concretamente de lo social, para comprender mejor el fenómeno de estudio como es la programación televisiva en España, para este caso específico de estudio.
Las posturas expresadas permiten considerar que no existe una sola manera de abordar la realidad organizacional y que el accionar que haga el gerente para atender los problemas que la afecte va a estar influenciada por la continuidad y discontinuidad histórica, teórica, metodológica y epistemológica de cómo se ha hecho ciencia en esa área del conocimiento. Responder a los cambios con visión estratégica pasa a ser elemento nuclear en el personal que tenga la responsabilidad de dirigir las organizaciones. Hacer lo mismo o seguir igual son comportamientos inaceptables en los gerentes. Gracias. Ya finalizados los puntos antes expuestos, a manera de conclusión, la gerencia organizacional en el marco de la teoría administrativa, el cual se pone en manifiesto por medio del análisis de gestión a través del rombo filosófico de la doctora Vedar, es importante destacar que en la dimensión ontológica se identificaron los 5 principios que busca desarrollar en aras de atender a su razón de ser, que es el desarrollo del ser humano en todos los aspectos particulares que lo diferencian del resto de los seres vivos. En cuanto a la dimensión epistemológica, se visualizó la complejidad que representa el estudio del ser humano al interior de una organización desde una perspectiva integral, orientada a la comprensión de cada uno de los principios mencionados en la dimensión ontológica y fundamentada en diferentes disciplinas de la ciencia social. En este sentido se tiene que en la dimensión axiológica se identificó los 2 principios morales sobre los cuales se construye la gestión desde el deber ser y que dieron origen a los valores normativos que rigen el comportamiento de las organizaciones. Como última dimensión, la praxeológica mostró algunos de los aspectos operativos que permiten visualizar las acciones que una organización operada con base en un modelo de gestión humanista tendría retos como puntos de reflexión sobre los cuales se deberá trabajar para construir un mejor entendimiento de las implicaciones y oportunidades que representa este modelo de gestión en el día a día. En este sentido, estas reflexiones dialécticas buscan dar legitimidad normativa a las prácticas que la organización que se gestione bajo este modelo deben tener. Consecuencia de esta legitimidad será la confianza y reputación de la organización a nivel social, las que favorecerán no solamente a la consecución de los objetivos organizacionales, sino que también facilitarán la construcción de alianzas intersectoriales y coadyuvarán a la creación de soluciones innovadoras a las diferentes problemáticas que representan la sociedad y contribuirá al bien común. Finalmente, vale la pena mencionar que el desempeño organizacional puede ser entendida como un modelo que persigue intereses similares a los propuestos por los esquemas de responsabilidad social, sustentabilidad empresarial, teoría de grupos de interés, entre otros, con la diferencia de que ésta se centra en el entendimiento de que el desarrollo y potencialización del ser humano es el fin de cualquier actividad humana.